Antes de empezar con esta joyita de video, suscríbete y dale like. A ver, The Amazing Digital Circus pasó de ser ese piloto rarísimo que explotó en YouTube a tener película final en cines. Y eso ya de entrada suena como una de dos. O era una gran idea. O alguien en una oficina vio números y dijo: sí, el trauma existencial con payasos digitales también vende boletos. La pregunta es sencilla. The Amazing Digital Circus, The Last Act realmente funciona como cierre. ¿O solo es una despedida bonita para una serie que ya era viral desde el minuto 1? Porque una cosa es hacer episodios cortos llenos de caos, humor raro y personajes mentalmente destrozados. Y otra muy distinta es cargar con una película que tiene que cerrar todo sin perder la esencia. Y la verdad es que The Last Act sí tiene cosas bastante buenas. Pero también varios problemas que hacen que no termine de ser el final redondo que pudo haber sido. Lo primero es entender que Digital Circus nunca fue una historia tradicional. No era una serie que avanzara a base de una gran trama lineal. Su fuerza estaba en el mundo extraño, la ansiedad constante, el humor incómodo. Y sobre todo en ver a sus personajes intentar no perder la cabeza dentro de una pesadilla con colores de juguetería. O sea, era básicamente un parque infantil diseñado por alguien que odia la estabilidad emocional. Por eso hacer una película final era complicado. Porque una película necesita más que vibra, necesita estructura, conflicto, clímax, cierre. Y aquí está el primer problema de The Last Act. A veces sí se siente como un final grande. Y a veces se siente como varios episodios pegados con cinta, música dramática y la esperanza de que no hagas muchas preguntas. Si algo mantiene viva a esta película, es Pomni. Porque al final ella sigue siendo el corazón de la historia. No solo porque sea la protagonista, sino porque representa mejor que nadie la idea central de la serie, el miedo a perderte a ti mismo en un lugar donde ya ni siquiera sabes que es real, que tiene sentido y cuánto tiempo llevas ahí. Y la película entiende bastante bien eso. Cuando The Last Act funciona, no es porque te enseñe un escenario nuevo o un momento visual espectacular. Funciona porque se enfoca en el desgaste mental de Pomni, en su ansiedad, en su desesperación por entender qué demonios está pasando y si realmente hay una salida. Ese es el punto fuerte del final. Recordarte que Digital Circus no va solo de un mundo raro, va de gente atrapada en una realidad absurda mientras intenta conservar un poco de identidad. Y ahí la película sí pega. En lo visual, la película está muy bien. La animación sigue siendo creativa, extraña, colorida, artificial y ligeramente perturbadora, que es justo lo que necesita este universo. Todo se sigue viendo como si una caricatura infantil hubiera sufrido una crisis existencial y luego la hubieran renderizado con presupuesto. Los escenarios son llamativos, los diseños siguen teniendo personalidad y hay secuencias que sí se sienten grandes. El problema es que ya no sorprende igual que antes. La serie ya nos acostumbró a ese estilo. Ya vimos el circo, ya vimos el caos, ya vimos a personajes tener ataques mentales en entornos que parecen salidos de una computadora poseída. Entonces la película necesitaba compensar esa falta de sorpresa con una historia más fuerte. Y lo hace, a medias. Porque sí hay escenas visualmente potentes, pero también hay momentos donde parece que la película confía demasiado en que verse bonita y rara es suficiente para sostener la emoción. Y no siempre lo es. El humor sigue siendo parte clave de Digital Circus, y aquí también funciona. Hay diálogos buenos, interacciones raras y esa energía constante de que todos los personajes necesitan terapia urgente. Eso mantiene la personalidad de la película. Pero también hay un problema, a veces no sabe cuándo dejar de bromear. Y eso afecta escenas que deberían tener más peso. Hay momentos donde la película construye tensión o una emoción fuerte. Y justo cuando podría dejarte sentir algo, mete un chiste, una reacción exagerada o una línea graciosa que rompe el momento. Y no es que el humor sobre. El humor es parte de la identidad de la franquicia. El problema es usarlo como si la película tuviera miedo de tomarse en serio por más de 20 segundos seguidos. Como si dijera, uy, esto se puso demasiado intenso,
rápido, haz que alguien diga una estupidez. Aquí está el tema más delicado. ¿Cuánto debía explicar esta película? Porque una parte del encanto de Digital Circus siempre fue el misterio. No entender del todo cómo funciona ese lugar, qué tan real es, qué hay detrás de todo eso y por qué se siente como una prisión con skin de caricatura infantil. Pero claro, si haces una película final, tienes que responder algo. No puedes terminar una historia diciendo bueno, quién sabe, gracias por venir. La película intenta equilibrar eso. Da respuestas, pero sin matar el misterio. ¿Lo logra? Más o menos. Hay respuestas que sí ayudan y que le dan peso al final. Pero también hay momentos donde la película se pasa un poquito de explicativa, como si no confiara del todo en que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones. Y ese es el riesgo. Cuando una historia tan rara empieza a explicarse demasiado, pierde parte de su magia. No porque resolver cosas esté mal, sino porque Digital Circus funciona mejor cuando todavía se siente incómodo, ambiguo y medio roto. Cuando todo queda demasiado ordenado, deja de ser tan inquietante. Otro detalle es que, aunque el elenco sigue siendo carismático, no todos tienen el mismo peso en la película. Pomni claramente se lleva la mayor parte del desarrollo, y tiene sentido. El problema es que con los demás personajes la película se siente más irregular. Hay algunos que sí aportan al cierre, tienen buenos momentos y ayudan a que el final se sienta emocionalmente más completo. Y hay otros que parecen estar ahí más por obligación que por verdadera necesidad narrativa. Como si la película dijera, sí, también tenemos que darle sus escenas porque la gente ya les hizo fanar, edits y probablemente llaveros. No arruina la historia, pero sí se nota que el foco está muy concentrado en Pomni, y eso hace que el resto del grupo quede un poco desbalanceado. The Amazing Digital Circus, The Last Act no reinventa nada, pero sí consigue algo importante. Que el final se siente importante. No solo por el espectáculo o por el fandom, sino porque debajo de todos los colores, los chistes raros y los personajes al borde del colapso, la película sí entiende que esta historia siempre fue sobre gente intentando no perderse a sí misma en un lugar diseñado para romperlas. Y la verdad. Para una película protagonizada por personajes de caricatura atrapados en una pesadilla digital manejada por un conejo con energía de animador infantil poseído, eso ya es bastante mérito. Porque seamos honestos, si eres fan de Digital Circus, hay dos opciones, o tienes 11 años y ya estás peleándote en TikTok porque alguien dijo que Pomni no es el mejor personaje jamás escrito. O tienes 32 añitos, foto de perfil de Can y un discurso listo sobre la profundidad del guión, cuando en realidad entraste y te quedaste porque Pomni se te hizo linda. Pero en fin, si te gustó esta joyota de video, suscríbete y dale like, nos vemos chavales.